Como les dije, aquí estamos. El hombre está aquí, el doctor Cambiaso. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, don Luisín. Doctor, vamos al... No sé, eso es como un mal término, vamos al grano de una vez, como que eso no... Y menos en un programa de salud, don Luisín. Sí, no, eso no se oye bien. Vamos al punto. COVID, ¿cuál es la situación? Bueno, hemos tenido una tendencia muy positiva las últimas semanas en cuanto al COVID-19. A diferencia de muchos países de la región que han vuelto a ver repuntes, sobre todo por la nueva cepa, el Omicron. Le vamos a pedir al señor director que ponga en pantalla las estadísticas del Ministerio de Salud Pública del día de hoy, que nos llenan de optimismo, en el sentido de que se realizaron un poquito menos de 4.000 pruebas en el día de hoy y tuvimos dentro de ellas una tasa de positividad bastante baja. Estamos hablando de que de alrededor de 139 casos se realizaron 5.440 muestras, de las cuales fueron sobre todo pruebas de antígenos. Sin embargo, una tasa de positividad diaria de un 3.36%. Las últimas semanas también hemos visto tasas por debajo de lo que es el 5%, y como una buena nueva vemos que el porcentaje de ocupación de camas COVID ronda lo que es el 11%, mientras que las camas de cuidados intensivos, al igual que los ventiladores, también un 15%. En el día de hoy, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, no se reportaron defunciones, lo que es una muy buena noticia, con una tasa de letalidad general del 1.02%, lo que es envidiable en toda la región. Bueno, sabemos que a nivel del mundo han habido alrededor de 5.351.000 muertes, de las cuales prácticamente un 40 y tanto por ciento ha sido en las Américas, con 2.386.000 muertes. En República Dominicana apenas 4.223 defunciones, de las cuales la gran mayoría han sido de pacientes hipertensos, diabéticos o con patologías cardiometabólicas. Y también vale mencionar que en los pacientes obesos o en sobrepeso hemos visto una mayor tasa tanto de morbilidad como de mortalidad. Creo que es importante también, y a propósito de lo que es el tema del día de hoy, que tenemos un invitado internista, cardiólogo, también en curso de especialización en lo que tiene que ver con electrofisiología o manejo de arritmias y arritmias vinculadas a intervenciones, porque definitivamente el COVID hemos visto que tiene múltiples secuelas en lo que respecta a lo cardiovascular, y también ahora que estamos en esta semana navideña, vemos que con mucha frecuencia aumentan las hospitalizaciones vinculadas a temas cardiovasculares, a veces por los excesos, entre otras cosas. Y ese es parte del tema que queremos tratar en el día de hoy, porque es sumamente importante para nosotros en los martes de salud del Poder de la Tarde poder brindar nuestra cuota de medidas preventivas para reducir lo que son los riesgos prevenibles atribuibles a, sobre todo, accidentes de tránsito, enfermedades cardiovasculares y también la ingesta excesiva tanto del alcohol, que puede provocar intoxicaciones alcohólicas como alimentarias. Hoy le tenemos un plato fuerte al doctor Eliomar García, quien es internista formado en básicamente el Hospital de las Fuerzas Armadas, pero con especialización en cardiología del CEDIMAT y el Centro Cardiovascular, y quien cursa, como le estaba comentando, un máster en lo que tiene que ver con manejo de arritmias o trastornos del ritmo cardiovascular. Entonces, en ese sentido, don Luisín, sé que habrá muchas preguntas en el día de hoy sobre esos temas, y es un tema muy interesante en el que queremos involucrar desde el principio del programa a toda la teleaudiencia para que se incorpore con sus preguntas, dudas, en este programa interactivo que son los martes de salud del Poder de la Tarde. Doctor, ¿qué es una arritmia? Primero que nada, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Una arritmia es un desorden en la actividad eléctrica que de manera normal regula cada ciclo, cada latido del corazón. Cuando eso se altera de alguna manera, se denomina arritmia o disritmia, cualquiera de los dos. ¿Y eso tiene consecuencias fatales o eso es un preaviso? Bueno, hay muchísimas entidades clínicas que se consideran arritmias. Hay arritmias que se consideran benignas y otras no tan benignas, y algunas son fatales, de hecho. ¿Cómo se puede identificar una arritmia? Algo que es una arritmia.
El principal síntoma que lleva a los pacientes a ser diagnosticados con alguna de estas arritmias son las palpitaciones. Los pacientes le llaman un brinquito, le llaman un salto, una pausa, algo que siento en el pecho y se me quita de repente. Ese es el principal síntoma, pero hay otros como desmayos, falta de aire con actividad e incluso puede presentar dolor de pecho o alguna molestia. Pero vamos a ver, porque yo me tomo, eso es para ustedes, pero yo me lo tomo para mí. A veces en el pecho te da, ¡pam!, una cosita. Eso es arritmia. Está en potencia. Puede Pues ser. yo soy un arritmiador permanente, porque a Puede veces ser. me da un tac. Puede ser, pero esa manifestación, así como usted la describe, pinta a ser una arritmia benigna. Es muy frecuente. Yo es muy soy de común. arritmia benigna, porque no es prolongado, pero eso es muy esporádico, pero yo estoy mosca es muy pendiente. Sí, yo entiendo. Don Yo soy del Luisín, Cibao, yo entiendo. Yo creo que es importante también que la audiencia que no son profesionales de la salud conozcan un término muy importante en medicina, que es palpitación. Sí. ¿Qué son las palpitaciones? Eso que usted acaba de describir, cuando uno tiene una sensación de que el corazón le ha latido de una manera irregular. Exacto. Pero al ser una sensación que médicamente no la hemos podido comprobar con un electrocardiograma o con un Holter o con un estudio, se denomina palpitación. Y las palpitaciones son motivo de estudiarse. Por eso, si usted ha presentado esa sensación de un latido irregular, a veces no se percibe en un electrocardiograma porque solo dura un minuto, o inclusive en pruebas de esfuerzo, que también se somete a intensidad del paciente, puede pasar desapercibida, pero el cardiólogo pudiera recomendar hacerle un Holter o como si fuera un electrocardiograma, pero ambulatorio, de 24 o 48 o hasta 72 horas para saber si hay presencia de arritmias o no. Hay distintos métodos de capturar, no solo el Holter. Hay Holters o similares que se activan por el paciente. En esos pacientes que tienen palpitaciones muy ocasionales, donde tú poner un aparato y quitárselo en 24 horas no te garantiza tener la arritmia, pero tú lo implantas, lo dejas ahí y que el paciente sea quien lo active en el momento de los síntomas. Ese es uno. También hay Holters o dispositivos que se implantan debajo de la piel y registran por años las arritmias que luego son analizadas. Bueno, entonces estamos claros con preinfarto, que escuché una cosa interesante entre ustedes. El preinfarto, dígame a ver de eso. Bueno, preinfarto, en mi entender, es una interpretación que se le ha dado a un estado clínico, pero no es una entidad clínica como tal. O sea, el preinfarto no existe. No existe en el mundo de la medicina y la clasificación de ¿Y los por qué la síndromes gente se coronarios inventa que no le dio un existe. preinfarto? ¿Por qué la gente se inventa eso? Bueno, yo asumo... O sigue la corriente. Don Luisín, se lo inventan y se lo discuten. O sea, a mí me ha tocado pacientes que me dicen, doctor, yo tuve un preinfarto. Y yo le digo, mire, eso no es posible. Usted tuvo un infarto o no lo tuvo. Sí. No, yo le estoy diciendo que tuve un preinfarto. Yo fui a Estados Unidos y dije, bueno, me gustaría ver su informe médico para con ese informe poder conversar con usted en más detalle. Y cuando vienen y traen el informe médico, el paciente lo que tuvo fue una angina, por ejemplo, que es algo que va a explicar ahorita el doctor, que hay tanto angina estable como angina inestable, que son dolores de pecho que sí pueden tener significancia cardiovascular, pero no son un preinfarto. Entonces, creo que es un buen llamado que usted hace para que las personas se permitan concientizar de Y sus corregir profesionales de su la salud. léxico de que no existe Y corregir su léxico de preinfarto, que... sino lo que existe es angina de pecho. Sí. Entonces, Eso lo he oído. Sí, la angina es el nombre médico del dolor de pecho de origen vascular. Tiene unas características clínicas muy claras. Es un dolor que aparece con el esfuerzo y se quita con el reposo. Suele estar en el centro del pecho y tiene alguna otra característica. Eso es angina médicamente. Lo que sucede es que al conjunto de síntomas atribuible a una arteria obstruida de las cardíacas se le da la etiqueta de síndrome coronario agudo. Y dentro de esos síndromes coronarios hay uno de ellos que se llama angina inestable, porque es un dolor de pecho que está actualmente cursando con una inestabilidad que pudiera llevar al traste la vida del paciente. Pero ya, como el doctor Cambiaso dijo, hay otra entidad clínica que se llama angina estable, que es ese paciente que se sabe que tiene enfermedad, que hace dolor de pecho con cierta frecuencia y a una misma actividad. O sea, el término angina sí existe como sinónimo de dolor de pecho,
procedente de un problema cardíaco. Nos estamos acercando a los elementos comunes. Un stent, ¿qué es eso? Un stent es un dispositivo que se pone dentro de la arteria. Hay muchas formas en que yo se lo explico a mi paciente, pero un señor de un campo me dijo, eso es como un tubito que se pone dentro de la arteria para que la sangre pase. Digo, exactamente. Es un dispositivo que entra por una arteria, el hemodinamista lo implanta en el lugar donde hay una obstrucción que ya se analizó que es merecedora de ese dispositivo y permite que el flujo se recupere. Bueno, lo podemos ver ahí como el señor director le muestra ahí un stent. Sí. Pero también hay diferentes tipos de stent. Hoy día, eso es un stent. Sí. Hoy día, don Licín... Perdón, doctor. Sí. ¿Qué es el stent? El aparato, el tubito. Lo que él tiene en la mano. Lo que él tiene en la mano. El dedo, sí. Y en el otro, ¿qué es lo que está colocando ahí? Esa es la guía, ese es el riel por el cual se desplaza el stent hasta el lugar donde se va a poner. Como está ahí. Exactamente, justo así. Ahí vemos que ya hay una implantación, porque el balón sobre el cual va montado el stent se infla, luego se desinfla y el stent queda adosado o pegado a la pared. Y el stent no le molesta a nadie. Mientras se pone, el paciente puede sentir alguna cosita, pero luego que está puesto ahí, no tiene síntomas por él. ¿Y una gente puede tener más de un stent? Oh, sí, tenemos casos de 12, 16, 15, muchos. 16 stent. Hay casos atípicos, no es lo típico, pero hay casos. Pero el que tiene 16 stent es un armario andante. Está reconstruido, full metal. Sí. ¿Y ese tiene posibilidad de vivir más o menos? Depende por la razón que se le haya colocado. Se entiende que se pasó por un filtro de cuándo era apropiado colocar esos dispositivos. No es lo común es que el paciente tenga sus síntomas, producto de una, dos o más obstrucciones y se resuelve. ¿Y el stent se determina cuando se hace un cateterismo? Se implanta en el cateterismo. ¿Qué es el cateterismo? Cateterismo es lo que se le ha... Es otra palabra que se ha popularizado, pero no necesariamente es el nombre técnico. Ah, no. No. ¿Y cuál es el nombre, doctor? Es la angiografía con angioplastía si es necesario. Esos son los términos. 11 de 10 dominicanos dicen cateterismo. Sí, ya uno usa el mismo término porque... es angioplastía. Angioplastía es cuando se implanta un stent. Okay. Si usted no hizo el implante del stent, pero... hizo el estudio. Se llama angiografía. Pero qué bueno. Angiografía coronaria, para ser coronaria específicamente, porque se hace angiografía en otros territorios vasculares. Eliomar, yo creo que es de gran importancia que nos vayamos un poquito antes ya a los tratamientos invasivos, entre otros, cardiovasculares. Pero creo que para la población un mensaje de prevención de mucho peso es: ¿cuándo un paciente debe de ir al cardiólogo? ¿En qué momento es lo ideal para que una persona se haga un electrocardiograma o un ecocardiograma? ¿Cuáles son los estudios más frecuentes? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bien, siempre la consulta va acompañada de un síntoma, o casi siempre. Si el paciente en algún momento ha presentado dolor de pecho, fatiga fácil, incapacidad de dormir plano en una cama, palpitaciones, desmayos del tipo que sea, siempre es bueno visitar una consulta médica especializada. Ahí, en ese momento, es cuando se determina cuál de los tantísimos estudios que tenemos a la mano es el recomendado, guiado por esos síntomas. Ahora bien, hay pacientes que están asintomáticos y necesitan o ameritan, o fuese bueno, que tengan un chequeo. Puede ser un internista, un cardiólogo, dependiendo. Entonces, si tú me preguntas por edad una recomendación, a partir de los 40 años se empieza a duplicar el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Ese será un momento para hacer al menos una consulta basal. Tu capacidad funcional con una prueba de esfuerzo, las características eléctricas de tu corazón con un electro, te tomo la presión, te hago un chequeo endocrino metabólico a ver cómo está el colesterol, el metabolismo de tu azúcar, y tú sientas ese precedente. Si es antes de los 40 años, está recomendado cuando en tu entorno familiar, familiares de primer grado, hay enfermedad cardiovascular que apareció temprano.
Temprano es, dependiendo de lo que estamos hablando, antes de los 40 años. Hay algunas que se consideran tempranas antes de los 35 y otras antes de los 65, dependiendo. Pero si papá, mamá, mi hermano tuvieron un infarto en los 30 y tantos, yo que tengo 30 y tantos, por ese criterio fuese bueno que me consultara. Y si es mucho más antes y no hay síntomas y no tengo una historia familiar, pero pretendo, por ejemplo, hacer un deporte de alta competencia, me voy a enrolar, quiero ser maratonista, o voy a entrenarme duro en el gimnasio porque quiero ser fisiculturista, ese es otro punto para tú buscar ayuda cardiovascular. Creo que estamos tocando un tema de gran importancia. Sí, totalmente importante. Muchas personas inician rutinas deportivas de alto rendimiento sin realizarse una evaluación médico oportuna. Y hemos visto en muchos casos pacientes que desarrollan arritmia maligna, muerte súbita por diversas causas, entre otras. Desde el punto de vista de medicina preventiva, se recomienda realizarse las evaluaciones preventivas desde edades muy tempranas, inclusive a nivel pediátrico. En la consulta del niño sano, luego de la evaluación, siempre a los niños pequeños es importante que su pediatra oculte su corazón bien, oculte sus pulmones, y si escucha, por ejemplo, un soplo, etcétera, pudiera ser un indicativo de que haya que hacer un ecocardiograma, que se diferencia del electrocardiograma, para explicarle a la población general de una manera bien básica, que el electrocardiograma mide la conductibilidad eléctrica del corazón, mide mi frecuencia cardíaca y si hay un trastorno eléctrico. Pero el ecocardiograma es como si fuera una sonografía del corazón, donde podemos observar las estructuras cardíacas, desde afuera hacia adentro, el pericardio, la membrana que recubre el corazón, las diferentes estructuras cardíacas, como son las aurículas, que son las cavidades superiores, los ventrículos, las cavidades inferiores, e inclusive también las válvulas, que comunican al corazón en sus determinadas estructuras. Y se ve sobre todo en el ecocardiograma la capacidad del corazón como bomba de expulsar sangre. Sin embargo, hay otras pruebas, como la prueba de esfuerzo, y me gustaría que usted nos hable un poquito de cuál es la importancia de la prueba de esfuerzo, qué es el score de calcio y qué es una angiotomografía coronaria. Bien, la prueba de esfuerzo es, como dice su nombre, un test que te sobreesfuerza en un ambiente controlado, monitorizando diversos parámetros. El primero es el clínico. Tú le dices al médico, me siento bien, me siento mal, me duele el pecho durante el procedimiento. El segundo es de signos vitales, porque a la par que vas ejercitándote, te monitorizamos frecuencia cardíaca, te monitorizamos presión arterial, y el tercer parámetro es un parámetro eléctrico, porque estás con un sinnúmero de cables que registran la actividad eléctrica que tenías en reposo, que desarrollas durante el esfuerzo, el pico máximo que toleraste y luego en la recuperación. Todos esos parámetros se analizan en conjunto y nos dan informaciones muy diversas que van desde un buen entrenamiento, una falta de entrenamiento, a una obstrucción severa de tus arterias coronarias. Riesgo de arritmias, comportamientos anómalos que predicen eventos cardiovasculares mayores, y todo eso en un ambiente controlado, con una enfermera, con tu médico. Eso es una prueba sumamente útil en pacientes sintomáticos y algunos asintomáticos, como lo que te mencionaba, que quieren introducirse a un mundo deportivo. Esa es parte de la pregunta. Lo segundo que mencionabas es un score de calcio. El score de calcio es un índice que hacemos al radiar con un tomógrafo la zona donde está tu corazón, que trata de, como la radiación y el calcio se llevan bastante bien, donde hay calcio, un rayo X va a poder detectarlo. Ese estudio rápidamente, sin usar medio de contraste, puede determinar qué cantidad de calcio hay depositado en tus arterias. Y el calcio en las arterias solo está presente cuando hay enfermedad aterosclerótica, que es un paso antes. Ese paso, esa palabra tan compleja, lo que quiere decir es que entre las capas que forman tu arteria hay grasa y otros elementos depositados que pudieran estar obstruyendo la arteria. Ese es el precursor de lo que hablábamos ahorita, de la angina, de los infartos, no los preinfartos, pero las anginas estables y las anginas inestables. Entonces, con ese estudio, rápidamente, en un paciente que tiene dudas, el clínico o sus clínicos, de si es un paciente con enfermedad cardiovascular coronaria, un diabético con un colesterol no muy alto, o un paciente con colesterol ligeramente alto sin otros factores de riesgo,
tú haces ese score y ya tú replanteas en dónde está ese paciente en tu análisis de riesgo. Hay pacientes que clínicamente todo lo que tú le has hecho está en bajo riesgo, le haces un score de calcio y tiene un score por encima de lo que debería tener para su edad, y ya ese paciente tú no lo tratas ligeramente como un paciente de bajo riesgo, tú lo reetiquetas como moderado o alto riesgo. Es un estudio básicamente de pesquisa, no de diagnóstico de obstrucciones. El que se usa para decir si hay una obstrucción, y la severidad es el tercero que preguntaste, que es la angiotomografía coronaria. Un tomógrafo, creo que la mayoría de personas conocen lo que es un tomógrafo, es un cilindro que hace rayos X con cortes muy pequeñitos, se ha puesto muy de moda con lo del COVID, tomografía de pecho, bueno, eso. Pero cuando se le agrega el componente angiotomografía, lo que nos está diciendo es que te vamos a entrar en ese tubo, te vamos a canalizar, vamos a inyectar una sustancia radiopaca que cuando el tomógrafo corte y la sustancia esté en tu arteria, esa arteria se dibuja. Se puede reconstruir en un computador y decirte, mira, tus arterias son tantas y tienen esta característica. Aquí está un chin tapada, aquí está medio tapada, aquí está severamente tapada. O sea, ese es el estudio no invasivo, anatómico, más certero para enfermedad coronaria. Tiene muchísimas utilidades. Como es un estudio anatómico, básicamente es para eso, para ver la anatomía de tus arterias y de tu propio corazón. Bueno, yo creo que estamos ante unas explicaciones muy fáciles de entender. Gracias. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y en ese tenor se fue ya de la explicación de que si tú quieres hacer ejercicio, lo que fuese, tú tienes que evidentemente hacer un diagnóstico, tú tienes que hacer todo esto. Yo quiero entrar, si no podemos salir ya de la parte del corazón, a los hipertensos. Bueno, eso es un tema. Imagínese si es importante ese Yo tema, soy hipertenso. que alrededor de... Tomo Coversil 5 todos los días inmancable. A las 5 de la mañana me tomo un Coversil. Todos los días. Sí, todo. Coversil 0,5. Eso se llama adherencia. Una buena adherencia al tratamiento, y es un parámetro que predice muchísimas cosas. Bien por usted. Sí, o sea, un Coversil 5, yo puedo mejor ni bañarme antes, yo no dejo, y a las 5 de la mañana un hombre se levanta a las 4:30. ¿Eso está bien así? Perfecto. ¿Y por qué esa pastillita tan chiquita me resuelve? ¿Por qué es una cosita así chiquitica? Bueno, hay diferentes grados de hipertensión estadio 1, estadio 2, crisis hipertensiva, y en base a la severidad del estado hipertensivo es que se elige la molécula que lo controla. Vamos a arrancar como a mí me gusta. ¿Qué es la hipertensión? Bien. Como entidad clínica, usted puede encontrar que a veces se nombra como enfermedad, a veces se nombra como factor de riesgo de otras enfermedades peores, como el propio infarto. En sí mismo, un estado hipertensivo, hipertensión arterial sistémica, lo que quiere decir es que la presión dentro de tus vasos sanguíneos está por encima de lo que tus órganos consideran normal. Ese número ya lo hemos estudiado muchísimo en diferentes estudios y sabemos a partir de cuándo tu riñón, la retina de tu ojo, tu cerebro, el propio corazón ya va sobrecargado. A partir de ese número, la presión dentro de la arteria está muy alta y puede llevar a un problema agudo o un problema crónico que se desarrolla lentamente en el tiempo. Entonces, eso es que llamamos hipertensión arterial, se diagnostica con varias tomas o con algunos dispositivos que colocamos y dejamos el día entero puesto, que se llaman mapa, cuando supera ciertas cifras. Y ahí viene de nuevo el análisis clínico. No puedes ser a la ligera decir, eres hipertenso. Hay otros parámetros que hay que tomar en consideración. Si hay evidencia de una lesión en un órgano ya, si eres un paciente muy joven o después de cierta edad, se te da el diagnóstico de hipertensión arterial. Se hace con un esfigmomanómetro, a veces se hace ahí mismo en el consultorio cuando es muy evidente, pero la mayoría de veces lleva una pesquisa, ¿no? Varios estudios que se hacen. Tiene que hacerse la pesquisa. En la cara no se le ve si uno es hipertenso o no. Le dicen el asesino silencioso. Ah, porque no se nota. No, ni da muchos síntomas, porque la presión arterial no es mala. Todas las arterias tienen una presión establecida. Lo que es malo es el aumento
sea abrupto de muchos milímetros de mercurio, que es como se mide la presión arterial, o de a poquito en varios años. Cuando se desarrolla de a poco, por muchos años, el cuerpo no siente nada. Y ese es el cuadro más frecuente. Es muy frecuente que el paciente acuda para una evaluación preoperatoria de una endoscopía, o que acuda por una evaluación de otra cosa y tenía la presión alta. Pero yo no me siento nada, doctor. Se lo creo que no se siente nada, pero esto es un parámetro objetivo. El que medible. tiene 16 de presión está... No necesariamente. ¿Y el que tiene 18? Ese está ya numéricamente en una crisis. ¿Y el que le da 20? Mucho más crisis. No, ¿Y el que le da 12.6? 12 partido 6, que ese es otro popular arreglo de un término médico, porque la presión no es 12.6, es 120/60. Le quitan el 0, todos los pacientes le quitan el 0. ¿Y por qué nosotros somos tan brutos y repetimos eso? ¿Cómo es la cosa? Porque yo lo que digo tengo 12.6, es un disparate. Respetuosamente, Sí. no es correcto. No, pero dígame, es un disparate. O sea, lo correcto es 120/60. Correcto. Anda para el carancho. Porque la escala en que se mide esa presión tiene Pero ¿y su por qué número. nosotros hacemos todo esos disparates? Yo prefiero que sea así y que usted sepa que es 12.6 a que usted me diga, no, yo no sé, el médico nunca me dice. Ok, el que tiene 120/60. Está normal. O en su caso, controlado. O controlado. Hipertenso controlado. No, Luis, pero yo creo que es importante. Un segundo, doctor. Le hemos colocado ahí a ustedes los teléfonos para que ustedes pregunten si tienen interés, si no, el doctor y yo podemos estar hasta las 8 preguntándole. Ustedes saben que a mí me agrada ver con extrema alegría que cuando entrevisto a médicos jóvenes, y últimamente ha acontecido que vienen médicos y de ambos sexos, ¿no? Muy jóvenes, pero extraordinariamente bien preparados. Y eso me da mucha alegría de ver que la clase médica de la República Dominicana se ha profesionalizado, que son médicos con mucha capacidad y sobre todo tienen una especie de colegiatura académica que saben explicar. Así que he tenido que hacerlo porque los que nos han visitado han tenido esa cualidad y eso es importante. Gracias. Entonces estábamos en la presión, identificar cuando es el 120/60 y porque la presión tiene dos características, presión alta y presión baja. Entonces se refiere a esos dos elementos que usted está mencionando, el Sí. 120/60. Sí, porque el que está en 9, en 90, y el que tiene 9, por debajo de 12.6 que va bajando, ¿cuánto es? Déjeme explicarle. Sí, explique, porque yo tengo un lío con eso. Pero yo creo que es importante que la audiencia sepa también de que la presión arterial varía dependiendo de la edad del paciente. Claro. O sea, un niño, si tiene presión arterial de 120/80, no es una presión arterial normal, No. es una presión arterial alta. Sin embargo, si una persona longeva, una persona por encima de los 75 años, de repente le llega usted a consulta con 130/85, no es una situación de alarma, puede ser una presión normal para su edad. Aunque hay parámetros que normalmente se establecen como presión baja o como presión normal o como presión alta, e inclusive a lo largo del tiempo han habido diversas clasificaciones de la hipertensión arterial. Hablando sí en este caso, a diferencia de que los preinfartos no existen, sí se habló de prehipertensión Sí. y luego de hipertensión arterial estadio 1, estadio 2. Y creo que es importante aquí que el doctor, que el experto, el facultativo, nos explique en un adulto, ya haciendo esa salvedad que acabamos de hacer ahora, ¿qué se considera una presión normal? ¿Cuándo es presión baja? ¿Cuándo es presión alta? ¿Cuándo debe de un paciente ir a la emergencia? Sí, un momentito. Bien. Normal, óptimo, 120/70. Ese es el número óptimo. Hipotensión, que es como se llama la presión baja, que no es muy frecuente que anden por ahí, se considera cuando la sistólica, que es el primer número, que luego explicaré, está por debajo de 90. Puede haber pacientes de baja estatura, delgados, que anden por ahí con su presión 90/60, normales.
como usted dijo, ese 90-60 me lo ponen a mí o se lo ponen a usted y vamos para la emergencia. Pero eso se calibra, el cuerpo lo calibra a su necesidad. Te dije el valor óptimo, 120-70, y te voy a decir a partir de dónde no hay dudas de que puede haber un problema, que es 140-90. Pero te saltaste del 120 al 140. Lo que sucede es que ahí hay una diferencia en las clasificaciones, si me hablas desde el punto de vista de los americanos o desde el punto de vista de los europeos. 135 se considera, o más se considera prehipertensión. Los americanos dicen que eso ya es hipertensión estadio 1. Entonces, creo que bajar el umbral de decirte que eres o no hipertenso, lo que busca es irle adelante a la situación. No necesariamente prescribir medicinas, porque la medicina viene de la mano de un análisis completo del caso. Entonces, donde no hay dudas es cuando la primera parte de la presión está por encima de 140 y la segunda está por encima de 90. Muy bien. Doctor, vamos a escuchar un par de preguntas. Saludos, señora. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, querido. Sí, adelante. Un momentico, doña. Hay una pregunta al doctor. Un momentico, doña. Sí, adelante. Más de 20 años tomando pastillas para la presión. ¿Qué órganos se afectan y hasta qué punto? Muchas gracias. Dígalo ahora, doña. Dígalo ahora. Ahí me dijeron que un doctor me dijo a mí que hay dos tipos de presión. Que a mí que la presión baja es la que me sube. Yo quiero que usted me explique. Bien. ¿Y usted de dónde, señora? Yo quiero que usted me explique cómo es eso de que hay una presión que es baja, la que me sube. Bien. A ver cómo usted me puede explicar eso, que yo no entendí muy bien. ¿Y de dónde usted nos llama, señora? De San Pedro de Macorís. Ah, muy bien. Muchas gracias por la audiencia. Ahora le van a contestar. ¿Usted se llama ¿Cómo? Ok, querido, lo voy a esperar. Muy bien, querida. Un abrazo. Ok. Mi respeto para ustedes los tres. Gracias. Bien, esa pregunta la entendí completa, la otra fue por mitad. Recuerden que el corazón es un órgano que bombea en impulsos. Bombea y se relaja. Bombea y se relaja. La presión que medimos es, una, cuando él bombeó, y dos, cuando se relajó. Entonces, por eso, cuando te hablan de presión arterial, te dan dos números. La que le dicen popularmente la presión de arriba o la presión alta, que suele estar por los 120, usted me dijo el 12 suyo, esa se llama presión sistólica y corresponde al bombeo del corazón. Cuando él se relaja, el sistema arterial todavía mantiene una presión y esa es la diastólica, que en el caso suyo sería 60. Hay pacientes que porque tienen rigidez en la arteria, la presión diastólica tiende a estar más alta que lo que pueda subir la sistólica. Entonces, hay pacientes que van a tu consulta con 135, 90, 95. Ese paciente es hipertenso usando el criterio de que la diastólica está supranormal. Pero hay pacientes, lo contrario, que tienen 160, 75. Por el criterio de hipertensión de presión sistólica elevada, ese paciente también es hipertenso. Bueno, muy bien. Miren, ese teléfono que ustedes ven en pantalla ahí, ¿verdad? Sí, pero dígala usted, señora, haga su pregunta. Un momentico, señora, que... Dígalo ahora. ¿Algo? Sí, adelante. Yo quiero saludar al doctor Cambiazo. Pero él lo está oyendo. Una familia, yo soy familia de él, yo me llamo Olga. Ajá. ¿Y usted está enferma, doña Olga? No, gracias a Dios que no, estoy muy bien. Bueno, usted quería saludarlo. Era para saludarlo, que hay. Sí, él está fresquecito aquí, mira, haciendo el programa. ¿Cómo fue? No, nada más también, que le digan que yo lo saludé nada más. Muchas gracias, él lo oyó. Gracias, doña. Ok, bye. Un placer, saludos. Miren lo que le voy a decir. Déjame responder esta llamada, porque, doctor, usted está trayendo muchas llamadas. Vamos a ver una cosa. Escúcheme. Saludos, dígame. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle al doctor. Pregúntele. Si una persona de 62 años puede correr 20 kilómetros interdiarios. Aguántemela ahí, doctor, que son varias. Espérese, un momentico. Otro saludo. Aquí hay una persona que pregunta. Buenas tardes.
que si caminar 9.600 pasos diarios aproximadamente en 60 minutos ayuda a la prevención del nivel del corazón. Y voy a responder esta llamada para aclarar algo de este teléfono. Buenas tardes, dígame. Yo quiero hablar con el doctor, hacer una pregunta. Hágala. Sí. Yo quiero saber, mi nombre, hola, buenas. Buenas, dígalo. Sí, es Luz aquí de Santo Domingo. Yo soy hipertensa. ¿Y qué usted quería saber? Sí. No, que yo quería si la pastilla Rostan de 100 es bien para una presión que sea normal. Rostan de 100. Losartán. Rosartán. Muy bien, gracias. Déjenme aclararle algo ahora a todos. Ese teléfono que ustedes ven ahí, el 395-9471, es para que ustedes escriban, no para llamar. Si ustedes me escriben, la pregunta sale más rápida porque yo la leo y se la hago. Y eso es más fácil, eso es la modernidad. Por ejemplo, el hombre de los 9.600 pasos está aquí y hasta que no se conteste yo la tengo aquí. Las llamadas se caen. Son dos alternativas. Usted puede escribir por WhatsApp su pregunta y yo se la hago seguro. O llamar a los otros teléfonos que se lo vamos a poner ahí. Entonces usted tiene 3 preguntas en el aire, ¿se acuerda? Sí. Porque yo sufro de Alzheimer, no me acuerdo bien, pero... Es un signo de afección cardiovascular, lo hablamos luego. Ok. La primera persona preguntaba si un paciente de 65 años puede hacer 20 kilómetros interdiarios, algo Sí. así. Si su capacidad funcional le permite hacerlo, no hay problema. Que lo haga. Siempre es bueno a una actividad como esa, que no es una actividad intermedia, sino ya de alta intensidad, estar seguro que estructuralmente su corazón está bien. Eso se sabe con un ecocardiograma. Y que eléctricamente también está bien. Eso se sabe con un electrocardiograma. A la par de eso, un análisis metabólico, glicemia, colesterol y una consulta médica. Yo no recomiendo que una persona entre en un nivel de actividad de esa magnitud con la edad que tiene sin revisarse. Ahora, se revisó, se hizo una prueba de esfuerzo y tiene una capacidad funcional buena, que él sea feliz. Esa es la primera. La segunda señora, el que te escribió fue de los pasos. 9.600 pasos. Sí, se considera que tú no eres sedentario si en tu día a día, contado por tu reloj o tu celular, tú pasas los 10.000 pasos. Si eso es en una actividad que ya él tiene 9.000 pasos, entonces claramente para longevidad y mejoría de su riesgo cardiovascular está logrando la meta. O sea que es bueno para él. ¿Y la otra pregunta? La tercera fue del losartán. Eso es una consulta, no le puedo dar todas las luces. Solo le puedo decir que el losartán es un medicamento de los primeros que salieron de esa familia. Un momentito. Ultra probado, muy seguro y que en muchos pacientes resuelve el problema sin necesidad de otro antihipertensivo. Puede que ese sea su caso. Ok. Adelante. Sí. Adelante. Sí, dígame. Bueno, colgo, perfecto. Miren, les repito, ahí ustedes tienen los teléfonos para llamarnos y con mucho gusto. Ya el otro teléfono del WhatsApp es para hacer preguntas, porque cogiéndolo aquí nos podemos un poco trastocar, pero tengan la gentileza, usted hace la pregunta y les garantizo que aquí se la vamos a hacer. Vamos a ver. Adelante. Adelante. Sí, que yo, ¿me está oyendo? ¿Aló? Adelante. Yo le llamo de New Jersey, del estado de New Jersey. Es que estamos todos cruzados. No, pero el de New Jersey, que está más lejos, que hable ahora. Ok, le doy la oportunidad. Sí, que le habla. Ajá. Escuchamos. Sí, Su pregunta. Buenas tardes. buena. ¿Aló? Sí, adelante, adelante. Haga su pregunta, por favor, y baje el televisor. Buenas. Buenas. Pues sí, Sí. una pregunta al doctor. Yo tomaba Tenorepia 50 y le he dejado y me siento bien haciendo ejercicio. Más nunca le he consumido. Sí,
casi en 50 miligramos. Su mapa y que vaya para el cardiólogo. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la presión que mata, la sístole o la diástole? La 2. Bueno, no está bien abandonar medicinas sin anuencia médica. O sea que si usted se siente mejor o bien después de suspender un medicamento, usted va al médico que se lo prescribió y le dice lo que está sucediendo. Porque usted puede que se sienta bien y la presión allá, y eso es un problema. Usted no lo sabe, usted no se está midiendo la presión. Busque atención médica. La segunda fue... Aquí hay otra, vamos a ver, porque no me deja... Saludo, dígame. Sí, buenas tardes. Luisín. Sí. Qué alegría me da ver a un profesional con tanta altura y tanta capacidad. Me alegro mucho que en este país existan jóvenes tan preparados y que puedan ir a un programa así como el suyo y puedan orientar a la ciudadanía. Eso es muy necesario. Yo felicito a ese joven que es brillante. Gracias, buenas tardes. Muy amable, gracias. Pero venga acá, eso es un piropo que yo se lo pongo antes. Sí. Pero doctor, usted no debe cenar hoy. Me han dado de todo. Bueno, lo están piropeando de todas las edades, ¿eh? Sí. Que también hay que decirlo eso. O sea, Pero lo que tiene su pasa fan club desde los... No, mire qué es lo que pasa. Cuando usted puede explicar las cosas sin revoltearlas, sin asustar y usando los mecanismos de motivación, eso es importante. Fíjense cómo siempre tenemos muchas llamadas de fuera, de New Jersey. El señor de New Jersey puede volver a llamar y siempre es bueno orientar, y si viene el país lo atendemos aquí. Voy a levantar una sesión que todo el que venga de Estados Unidos lo vamos a conseguir la primera consulta gratis, no así Bueno, la segunda. tengo aquí 2 llamadas y 2 preguntas por WhatsApp que las quiero... Espérese que está otra, dígame. Adelante. Buenas. Sí. ¿El programa de Luisín? Sí. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Hágala. Tú sabes que ese programa no lo repiten en otro lado. No, pero usted lo encuentra en YouTube más tarde, sí. En YouTube. Sí. Ok, yo tengo que hacer una pregunta. Mi cardiólogo se me fue de vacaciones temprano. Yo tomo Coralat. ¿Yo puedo tomarla por la mañana? Porque él me la puso en la noche. Ah, esa es buena pregunta. Que él toma Coralac, que se la toma de noche, que si se la puede tomar por la mañana. Y ese paciente, perdón, ese médico se fue de vacaciones, eso es otra cosa. El amigo de Venezuela, el cardiólogo, ¿verdad? Se fue de viaje, que los médicos tienen derecho a irse. Y entonces, cuando se va de viaje, vamos a ver. Coralat es el nombre comercial de aspirina. Sí. Aspirina 81. Eso es un medicamento altamente consumido. No depende de una hora en particular, pero depende del criterio de un médico elegir ese horario. Por algo el doctor lo puso de noche, yo no lo sé. Va a pasar algo si usted se le rodó una hora más hacia abajo, más hacia arriba, no va a pasar nada. Pero siga tomando su Coralat, lo que no puede es suspenderla, porque por algo el doctor se lo acaba de indicar. Buena observación. Saludos, buenas tardes. Después del almuerzo, Sí. Dígame. Buenas tardes, Luisín. Sí. Mucho gusto verlo y ver a su programa. Sí, para decirle algo al doctor. Dígaselo. ¿Usted nos llama de dónde? Sí, de Nueva York, del Bronx. Del Bronx, sí. Adelante, señora. Ok, yo sufro de presión alta. Y mi pastilla que tomo es la Benesapril con Alopan y Metropolor. ¿Qué pasa? Mi presión subió y el doctor me la cambió por la Betelor o Besaltán, como él dijo, y eso me la subió, que él dice que es una pastilla muy buena, pero me descontroló demasiado. Sí, llamo de Nueva York, del Bronx. Sí, yo sé, siga, señora, Estamos se está escuchando escuchando muy bien. Sí, le estoy diciendo al doctor. No, ya le escuchó, muy bien. Y usted quería saber qué hacer, ¿verdad?
Sí, el doctor me la cambió y me descontroló. Entonces, mi pastilla, la que me beneficia es Benezapril con alopatia. Ok, muy bien. ¿Qué hacemos en ese caso, doctor? A veces que el paciente se sienta bien en estadios iniciales cercano a un cambio, no necesariamente quiere decir que lo que le pusieron nuevo está mal. Lo que pasa es que si usted decide cambiar una pastilla, usted la cambia por una de dos. O tiene un efecto secundario o no está haciendo su trabajo. Y usted decide otra molécula. En esa transición hacia otra molécula es esperado que algunas cosas cambien. Por eso se pautan consultas de seguimiento para valorar la adherencia al tratamiento, la efectividad del tratamiento y las consecuencias del tratamiento. Los medicamentos que ella mencionó son más o menos similares. Ella pasó de tomar un IECA con beta bloqueante a tomar un ARA2 con beta bloqueante, a una potencia similar. De hecho, si no mal escuché, el segundo tratamiento que se le puso es un chin más potente, un poquito más alto. Eso me sugiere que a lo mejor el otro, aunque ella se sintiera bien, no tenía la presión controlada. A veces los pacientes andan sintiéndose perfectos, con la presión alta, tú se la controlas y el paciente medio se marea. Eso es esperado en las primeras 1 semana, 2 semanas. Ya a partir de ahí, bueno, para eso es la consulta de seguimiento. Mire, yo estoy mareado, no puedo hacer mis actividades. Tenemos que cambiarla. Sí. Bueno, yo he recibido varias preguntas aquí, bastante interesantes. Una de ellas es, ¿qué tiene que tener en consideración antes de tomarse una pastilla para la presión un paciente si es diabético o si sufre de los riñones o si sufre de otra enfermedad? Y esos son puntos comunes que se discuten en la consulta de cardiología, sí. Pero nos gustaría que usted diera unas pautas generales en ese sentido. El riñón es uno de los órganos que se consideran diana, especiales, porque la presión los daña. Y cuando los daña de mala manera. Entonces, la diabetes es otro de esos elementos que combinados, eso como fuego y gasolina, para la mayoría de órganos, sobre todo el riñón. Entonces, al momento de elegir un antihipertensivo en pacientes diabéticos o en pacientes renales, tú analizas cuáles órganos tienen ya defectos, cuáles contraindicaciones puedes encontrar para esos medicamentos, porque hay medicamentos de la presión que no se pueden utilizar cuando el riñón ya está demasiado dañado. O hay otros medicamentos, de hecho, que se utilizan específicamente esos, para evitarte un deterioro a nivel renal. Entonces, hay muchos elementos de analíticas de sangre, de otros estudios como sonografía abdominal, a ver cómo está el aspecto del riñón, que guían al médico que te está prescribiendo el antihipertensivo de cuál es la mejor opción, porque hay muchísimos antihipertensivos, claro. Y lo agrupamos en familia. Sabemos que la familia IECA-ARA son nobles con el riñón hasta cierto punto. Después de cierto punto no es tu primera opción, no te van a controlar o pueden deteriorarlo. Tenemos beta bloqueantes, tenemos diuréticos, todo eso se filtran por una serie de pasos. Otra pregunta que surge aquí es que un paciente me comenta de que estaba usando un beta bloqueante y luego que lo comencé a usar tuve problemas con la erección. Entonces, ¿hay pastillas de la presión que pueden favorecer a que los hombres no tengan una buena erección? En esos casos, ¿cuáles son las recomendaciones? Eso sí es un problema. Sí, eso es un problema serio y lo vemos día a día. Hay beta bloqueantes de distintos grupos. Unos son más potentes, y esos que son más potentes casi siempre interfieren con la función sexual masculina. Hay algunos beta bloqueantes que no interfieren con la función sexual masculina. Entonces, si de entrada ese paciente necesita un beta bloqueante porque tenga arritmia, porque tiene de esas hipertensiones que dependen mucho del sistema simpático, que es el que excita, bueno, pues elige el médico el beta bloqueante que no interfiere con la función sexual, sabiendo que aún así hay pacientes que tienen una susceptibilidad particular, que hasta esos que no suelen causar disfunción sexual, los causan. Y de hecho hay
otros medicamentos. Estar atento, si tiene asunto o problema ahí, Sí. que cambie. Yo lo que quiero, me gustaría que el paciente tenga la confianza de decirle esas cosas al médico, porque nosotros de este lado estamos esperando ese tipo de cosas. Ah, si pero sucede, ¿y si el hombre le da vergüenza? no, pero eso es lo que quiero que más o Le menos dice, transmitir. doctor, el asunto no funciona, no, le da vergüenza. Sí, eso es bilateral, el médico debe estar atento Claro. a que eso puede suceder. No es que uno lo indica sabiendo que va a suceder, no. Pero Y puede la última suceder. preguntita rápida que tengo aquí es que me preguntan, con la pastilla de la presión en Navidad, ¿me puedo beber mi trago? ¿Puedo comer mi cerdo? ¿Puedo comer y beber lo que yo quiera? Después de eso seguimos con su pregunta, don Luisín. Sí, esa pregunta es muy buena. No puede abandonar su tratamiento, porque abandonar tratamiento por estar en la chercha y en las cosas es una de las principales causas de descompensaciones durante las festividades. Entonces debe tomarla. Con el alcohol sabemos métricamente cuánto es permitido desde el punto de vista cardiovascular. ¿Cuánto? No le va a gustar. Dígame a ver. 2 tragos. No, pero 2 tragos está bien. El que bebe más de 2 tragos es un beodo. Exacto. En hombres. En Mujeres un hombre. poco más. ¿Y de vino? 2 copas. 2 copas. Sí. 2 y 2. Usted te puede poner 2 tragos y 2 copas de vino. Una de las dos opciones. Ah, una de las dos. Una de las dos. La llamada de allá, de aquel lado. Vamos, tenemos que combinar. Usted tiene, yo tengo aquí, allá. Allá. Buenas. Sí, adelante. Le hablo Yesenia desde el municipio de Consuelo, provincia de San Pedro de Macorís. Ajá. Tengo para decirle al doctor que yo tengo una cardiopatía de comportamiento, es una cardiopatía dilatada de comportamiento isquémico. Yo usaba unos medicamentos, me pusieron los Sartán con hidro y otras más. Yo lo que quiero saber, y lo voy a explicar por la televisión, ¿qué tan grave es eso? ¿Qué daño me puede hacer? Porque el cardiólogo solo me vio, me dijo haga ejercicio, rebaje, coma sano, pero no me dijo si eso es muy grave para mi salud o qué pasa, porque yo siempre me siento el pecho comprimido. De hecho, hace un rato me sentí así y me molesta mucho. Lo escucho por la televisión, gracias. Bueno, ahí está, doctor. Esas son las preguntas que no es bueno hacer en este tipo de escenarios, porque ella termina diciendo que tiene dolor de pecho. Si tú tienes dolor de pecho, debe ir a una emergencia, hacerte un electro y descartar un infarto. Ahora, si ese es el mismo dolor de pecho que tú has tenido, por el que te diagnosticaron lo que dijiste al inicio, cardiopatía isquémica, dilatado, hay muchos detalles ahí para decidir el tratamiento y cuál te puede hacer mejor y cuál no, pero es una condición de cuidado. Si está el corazón ya grande, producto de una obstrucción coronaria, que no se puede resolver por cateterismo o con cirugía, es una condición de cuidado que llévate de todas las recomendaciones que te diga tu médico sin entrar en pánico, porque así hay infinidad de pacientes que están llevando su vida normal, guiándose de su médico. Mire, doctor, 2 cardiólogos diagnosticaron con presión alta y colesterol en 259 y seguía con taquicardia, dice aquí. El tercer médico me mandó a hacer un estudio de lipoproteína, el cual salió en 130 y el score de calcio en 180. Tengo 68 años. Quiero saber qué peligro representan estos valores y por qué los médicos anteriores no me enviaron a hacer los estudios del score de calcio y lipoproteína. Y un Holter sería bueno. Ese paciente es el caso clínico de lo que yo decía ahorita del score de calcio. Ese score de calcio a ese señor lo reposiciona de un señor que a lo mejor estaba asintomático, con la presión un poco alta y el colesterol alto, pero ya tiene un score de calcio alterado. Ese paciente se beneficia de estatinas, medicamentos para bajar colesterol, su esquema no farmacológico de control de factores de riesgo, y no sé realmente por qué no se le había indicado, habría que ver. El score de calcio depende de donde usted esté, no es un estudio de fácil acceso. Aquí en Santo Domingo es de muy fácil acceso y cada vez lo es más. Doctor, ¿dónde usted consulta? Que hay mucha gente segundos. preguntándonos. Sí, un segundito, doctor. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, saludos, espero que usted y el doctor todo estén bien. Mi nombre es Augusto Polanco, estoy llamando desde Brooklyn, New York. Mi pregunta es esta, yo estoy utilizando el Metropolol y el Eliquis porque me encontraron desde marzo pasado que tengo un problema con mi corazón. Metropolol y... Eliquis. Eliquis, Metropolol. Eliquis.
Entonces yo fui al del doctor hoy y me dijeron que en comienzo de enero me iba a hacer una ablación en el corazón. El doctor entiende lo que es una ablación, es decir, que le frisan las venas. ¿Él me recomendaría eso o continúe con el tratamiento? Muchas gracias. Distinguido compatriota. Muchas gracias. Por lo que él mencionó, ese es un caso de arritmia, porque tiene un metabloqueante y tiene un anticoagulante. Y probablemente, por la otra parte de su pregunta, ablación, se trata de una fibrilación auricular, que es de esas arritmias que comentábamos al principio, muy prevalente después de cierta edad. Entonces, su pregunta es si él tiene que hacerse la ablación. La ablación se hace en un grupo de pacientes muy definidos, sobre todo aquellos que siguen haciendo fibrilación a pesar de un tratamiento médico, o aquellos que desean que se resuelva de una forma mecánica. La ablación es un procedimiento invasivo, más o menos lo que la gente conoce como cateterismo. Igual se introduce un elemento en las venas y las arterias, se avanza hacia el corazón y se ubica dentro del corazón las zonas que están causando esa fibrilación auricular. Se aíslan del resto del corazón y la arritmia queda resuelta. Tiene una tasa de éxito superior al 80%. De acuerdo. O sea, si ya agotó todos los procesos y le recomendaron la ablación, es un procedimiento bastante seguro y tiene una tasa de efectividad bastante buena. Doctor, preguntan por aquí, ¿dónde encontrarlo? ¿Dónde te consulta? Para que dé la dirección, el teléfono y háblenos un poquito de Prediag. Bien, ese centro que mencionabas es uno de los lugares donde laboro. Ahí también estoy en función de coordinador y director del espacio cardiovascular, todos los estudios cardiovasculares. Está en Piantini, ahí voy martes, jueves y viernes en la mañana. Premium Diagnóstico, Premium Diagnósticos. Para hacer una cita ya con usted, ¿dónde hay que llamar? El teléfono de Premium o mi asistente, 829-926-7757. Todos mis centros, todos mis lugares de consulta se canalizan a través de ese teléfono. ¿9 cómo es? 829-926-7757. Lo vamos a repetir ahorita. Tengo uno de Barahona que dice: doctor, tengo 4 días con la presión alta, dolor en los ojos y la vista empachada, veo borroso. ¿Qué hago? Ir a la emergencia sin perder tiempo. Ir a emergencia sin perder tiempo. ¿Usted oyó? Coja para emergencia sin perder tiempo. En Barahona tengo yo varios pacientes con retraso en la atención médica. Algunos llegaron a tiempo, a pesar del retraso, otros no pueden contar lo mismo. O sea, que vaya para su emergencia. Buenas tardes. Cuando un paciente llega el riñón a 1.0, ¿qué hacer? Y que Dios le bendiga, doctor. 1.0, voy a asumir que se trata del valor de la creatinina, que es un elemento que se mide en sangre para extrapolar la función del riñón, y 1.0 está normal. Él está normal. Usted ve, buena para usted y para el de Barahona, coja para la emergencia. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Sí, yo estoy aquí en línea. Adelante. Por favor, quiero hablar con el señor Luisín para hacerle una pregunta al cardiólogo. Bienvenido. Adelante. Está en el aire, haga su pregunta. Sí, adelante. ¿Estoy en el aire? Sí. Luisín, buenas tardes. Hola. Sí, le habla Fernando Cruz del estado de New Jersey. Ajá. Cuéntanos. Yo tengo un problema ahora mismo con la presión, que la tengo en 200. ¿Aló? Sí, adelante. Escuchamos. Sí, como no. La tengo casi en 200. Y el cardiólogo, yo tengo 4 tipos de medicamentos. Uso amlodipine de 5 miligramos, termisartán 80-25 y metropolol de 100 miligramos y clonidine de 0.2 miligramos. Son 5, no 4. Sí. Ok. Ese grupo de pacientes que tienen dosis máxima de al menos 4 antihipertensivos y no se logra un control se llama hipertensión arterial resistente.
De lo que él mencionaba, la amlodipina no está a dosis tope, pudiera aumentar la amlodipina, la clonidina tampoco está a dosis tope, pudiera subirse, pero quizás dependiendo de lo que su médico le indique, hay un medicamento que se utiliza en estos casos, que es un antialdosterónico que se llama espironolactona. Dentro de sus funciones, ese es uno. Agregarse en pacientes que están polimedicados y no se logra el control, con esa pastilla se puede lograr. Ojo, no arranque para la farmacia a pedir ese medicamento. Vaya al médico y sugiera o cuestione o pregunte cómo se puede resolver. Muy bien. La otra llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Dígamelo. Es Luis aquí del Sánchez de la Fe, cerca de Quiqueya, donde perdió el escogido ayer. Tengo una pregunta para el cardiólogo. La cuestión de los efectos secundarios de la pastilla para la presión. ¿Aló? Sí. O sea, después de un uso prolongado, más de 20 años, ¿qué órgano en específico daña poco a poco el cuerpo humano, la pastilla para la presión? ¿Qué efectos secundarios se pueden presentar? Muchas gracias. Si un medicamento antihipertensivo bien elegido no debe causar daño a largo plazo, porque están diseñados para una enfermedad que no tiene una cura total. Entonces, cuando esos medicamentos se diseñan, se hacen bajo el criterio de seguridad, donde en el tiempo tú no vayas a salvarlo de un evento cerebral, una isquemia cerebral en los próximos 2 años, y que a los 20 años te dé, qué sé yo, el hígado se te dañe o el riñón se afecte. Entonces, los efectos secundarios de los medicamentos están ahí, pueden suceder, pero no aparecen en más de un 5% de los casos. Más de 10 años, 20 años usando un antihipertensivo, ya se supiera si usted tiene alguna consecuencia de esa pastilla, sobre todo a nivel renal o a nivel hepático, que pudiera afectar. Paradójicamente protege el riñón, pero hay situaciones donde pudiera deteriorarlo. Pero nada deteriora más el colectivo del cuerpo que la presión alta suelta. Mire, doctor, yo soy una gente que me sé manejar, pero no sé qué hacer con toda esta pregunta. Vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. Bueno, vamos a hacerla. Mira, buenas tardes, doctor. Miércoles. Una fiel oyente para preguntar al doctor por qué la presión y la diabetes andan juntas. Si una sube, sube la otra. Sí. Un precursor de un estado hipertensivo es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es un precursor de la diabetes. Entonces, yendo a ese elemento que acabo de mencionar, que es la resistencia insulínica, ambas cosas surgen de lo mismo. Por eso es tan prevalente que tú encuentres pacientes con ambas situaciones. Una vez que están instauradas, es mandatorio controlarlas perfectamente, porque como dije al principio, hipertensión y diabetes, eso es fuego y gasolina para tu riñón, para tus arterias, la de tu corazón, la de tu cerebro y otros órganos. Una persona con 32 años, con el colesterol total en 236 y los triglicéridos en 505, ¿qué tan peligroso o alarmante son estos valores? ¿Y cuál es su recomendación? ¿Cuál es la edad? ¿Dijo la edad? 32. 32 años. 32 años. Bien, ese paciente, por la edad, le sugiero que se haga que se descarte una enfermedad familiar que se llama hipercolesterolemia familiar. Quizás, dependiendo de algunos elementos que no me dijo, necesite medicinas, pero definitivamente necesita medidas no farmacológicas de control de triglicéridos sobre todo. Desde hoy yo le diría no coma nada que tenga harina, nada que tenga pan, ningún carbohidrato procesado. ¿Y no puede comer telera al 24 entonces? Con 500 de colesterol, de triglicéridos, con una telera y otros elementos, eso puede duplicarse y ya no está en riesgo de un problema cardíaco solamente, sino también de pancreatitis y otros elementos que se complican con la hipertrigliceridemia. Llévese del doctor. Pero vaya al médico. Que se repita su perfil de lípidos, que se haga una sonografía de abdomen y que vaya también a su endocrinólogo. Claro. Una televidente, muchas damas preguntando por usted, doctor, que no pudo escuchar la consulta que le dé otra vez el teléfono una dama aquí. Para consulta, doctor. Sí.
¿Usted es casado? Sí, soy casado. Ah, muy bien. Lo quemé ahí, doctor. Bueno, y... No hay problema. 829. Sí, 829. 829-926-7757. 926-7757. Doctor, ¿qué es el síndrome de corazón festivo que vemos ahí? Ah, sí. Ese es el español de donde se inventó el síndrome, que es el Holiday Heart. En español es eso, síndrome del corazón festivo, que son ese conjunto de anomalías cardíacas que aparecen más prevalentemente durante las fiestas, específicamente en Navidad y Año Nuevo. Eso va muy relacionado. O sea, el corazón se pone de fiesta. Más o menos. Se complica. No es fiesta, diría que es lo contrario, pero se asocia con la fiesta de nosotros. Y para uno arreglar eso, ¿qué se hace? ¿No comer puerco? Moderarse. Pero después comer puerco. Puede comerse una porción de cerdo, claro. Eso no es nada, no pasa nada. Y un vino a la fuerza. Eso tiene mucho azúcar, maestro. Eso no es vino. Y un trago de ron. Dijimos ahorita la medida de las bebidas alcohólicas. No más de 2 en un hombre de talla normal. ¿Y Coca-Cola? 0. No, perdón, esa es una mala respuesta, porque hay Coca-Cola 0. Quiero decir, ninguna Coca-Cola. El que tiene eso. Y el corazón, y arroz con guandule. Una porción no va a pasar nada. ¿Y qué es una porción? ¿Una cucharada? Una taza, dependiendo de la taza. Una taza, doctor. Una taza de arroz tiene 40 gramos. Hay taza grande. Malandrio. ¿Y aguacate, doctor? Sí, el aguacate tiene buenas grasas saludables. ¿Y pastel en hoja? Diría que o el arroz o el pastel en hoja. ¿No pueden ser los dos? No, porque ya la carga glicémica y todo el metabolismo de azúcar sube. ¿Y el calentado del otro día? El recalentado del otro día, preguntan. Dentro de la medida no hay problema. ¿Se puede calentar la comida y no pasa nada? Si se calienta. Si se calienta. Si se deja afuera, no. Mire, y unos turcos que hacen en Baní, que son muy buenos, unos turcos así pequeños. ¿Qué es eso, dulce? O... No, dulce no, turco con harina y carne adentro. Ah, ya sé cuáles son los turcos. Sí. Yo soy enemigo de la harina. Yo nunca le voy a decir a nadie que coma harina. Yo que como tanto turco, miércoles. Siempre harina. Hay que aclarar algo del síndrome. Y ensalada rusa, sin cebolla. ¿Y por qué sin cebolla? ¿Por qué le van a echar cebolla a la ensalada rusa? Bueno, es buena la ensalada rusa. La ensalada rusa tiene papa, tiene remolacha, sí. Y tiene mayonesa. Y le echan ¿cómo se llama? Manzana. Y uvas. También le echan uvas también. Ah, pues usted la come, doctor. Yo soy del Cibao, profesor. Yo tengo que conocer todo eso. Ah, la ensalada rusa. Así que no es ninguna rusa nada, fue. No. Entonces, y uva, y pasa, y manzana. La fruta hay que entenderla como un postre. O sea, sentarse y darse una hartura de cualquier uva no está mal. De cualquier fruta. ¿Y la gomita, entonces? Eso está dentro del grupo de las harinas. Nunca voy a decir que está bien que la coma. ¿Y el ponche? Ya el ponche es algo más tradicional, algo como cultural. Una copita pequeña. Bueno, su ponchecito. Una copita. Copita. Y si el ponche no se bebe frío, al otro día le da asunto a uno de diarrea. Claro, está hecho con huevos. Hay que bebérselo frío. Frío, y si va a ser artesanal, que sea de una que respete una cadena de preparación adecuada, porque he visto muchos casos de intoxicación. Doctor, entonces usted lo que está diciendo es que se coma poco. Moderado. Para el dominicano comer moderado es comer poco, porque tendemos a comer mucho. Esa es nuestra Dice cultura, una señora de 72 años que tiene los tobillos hinchados. ¿Tiene que ver con la presión? Pregunta ella. Es un signo físico de una anomalía que puede ser renal, cardíaca, vascular o un poquito de las tres. Ay, mire, doctor, ese plato, analíceme esa mesa de ahí, diantre. Analíceme eso. ¿Y por qué usted se ríe? Porque no pasa, oiga, hay una compañera que es cardióloga que es muy adepta a el estilo de vida saludable. Y ella me dijo una vez, el problema no es lo que tú haces un día de 365, es lo que tú haces 364 días anteriormente. Entonces, si usted llega a este momento con 364 días de desorden,
Yo le puedo decir que uno más, uno menos, no le va a hacer la diferencia, pero debe llamarle la atención en ese momento que algo no anda bien. Ahora, si usted ha respetado y ha comido bien sus porciones y usted quiere hacer un pequeño exceso, sabiendo que usted puede pagar alguna consecuencia, que se inflame, que coma demasiado, que tenga una resaca, no hay problema. Pero mire, pero vamos a ponernos de acuerdo. Usted ve esa mesa que está ahí, así es que se ponen. Sí, yo le dije, yo sé. Usted es del Cibao, ¿verdad? Sí, yo sé. Y las madres, mientras más comida hay, mucho mejor. Y mire, pollo, pavo, cerdo, y próximamente vamos a meter codornices. Todo eso, doctor. Entonces, usted dice que no se coma. Se puede elegir de todo eso, elija un carbohidrato y dése su gusto. Elige una proteína. Mire, doctor, yo voy a terminar la entrevista porque al ritmo que vamos, usted va a hacer que la gente no coma nada. Moderación. Es moderación. No, moderación. Hay que llamar a la moderación porque... Pero qué interesante esta entrevista, doctor, ¿verdad? No, definitivamente. Yo me he quedado aquí con muchísimas preguntas sin responder. Pero, yo quiero pedirle excusa a 15 o 20 que hay ahí que no la pude hacer. En la próxima. Gracias, doctor. Definitivamente. Doctor, muchas gracias. Le toca a usted despedir y darle las gracias, doctor. Por su tiempo de entrevista. La verdad que ha sido muy interesante. Los televidentes así lo han demostrado con ese involucramiento masivo, ¿verdad? Y todas las preguntas que han hecho. Entonces me gustaría que usted diera una última recomendación final en estos tiempos de Navidad de prevención, en adición a lo que es la moderación en cuanto a la alimentación. ¿Qué mensaje final le quiere dejar al público de los martes de salud del Poder de la Tarde? Bien, las festividades, específicamente de Navidad y Año Nuevo, coinciden con algunos otros elementos que no dependen del paciente. El personal médico es menos, el transporte es más complicado. En otros países, no como el nuestro, el clima es un problema. Si usted le suma eso, el estrés de recibir familiares que vienen de allá, que tiene que estar todo perfecto, es un momento muy caótico del año. Y eso lo pone a usted susceptible a tener un problema cardíaco, si no lo tiene, y a descompensar uno que ya tenga. Entonces, cualquier elemento de prudencia que usted incorpore, si usted tiene problemas de manejo de líquido, no se exceda con los líquidos. Si usted tiene problemas de alcoholismo, trate de bajarle el alcohol. Si usted es hipertenso, cuide mucho la sal. No va a haber mucha diferencia si a los fritos usted le echa un poco de sal o le echa mucha sal. O sea, la sal es un problema en esta fecha. Pero le puede echar un chin a los fritos. Un poquito. Hay países donde es prohibido por ley poner saleros. O sea, no se puede poner un salero. Pero en esos países no hacen frito. ¿Y cómo no se come unos tostones sin sal? Le decía que en esos países no hacen frito. Esos allá nórdicos. Entonces, estas fiestas son para ser feliz, para estar en familia, para reunirnos. No para enfermarse. Y sería contraproducente que por eso tan bonito uno termine en un problema por no moderarse un poco. Creo que ese sería el mensaje. Muchas gracias, doctor. ¿El teléfono otra vez suyo? 829-926-7757. Nos vamos a la pausa. Viene Camilo con los deportes. Me reí con el señor que dijo que vive por el Quiqueya y que le coge. La verdad que la gente es loco. Es un hombre que llama porque está enfermo y le da cuerda a los escogidistas. ¿Y cómo es eso? Vamos a la pausa, regresamos en breve.